Hola, hola alumnos, alumnas, buenas tardes. Les habla su profesora Mari. Espero que las clases de esta semana les gusten, puedan realizar algunos de los trabajos, de los experimentos y a partir ya de esta semana les voy a pedir que me manden fotos de las tareas que voy a estar dejando. ¿Ya? Por lo general va a ser de una página o de dos páginas del cuaderno. Entonces, al final del video va a ir la recomendación, a donde tienen que meter las fotitos de su trabajo, para que yo pueda ir revisando y viendo cómo van avanzando. Y también les recuerdo que cualquier duda, consulta, algo que no se haya entendido en la clase, pueden hacerlo saber a través del Messenger del Facebook Marilipeya. Espero que estén súper bien. Les deseo muchas bendiciones a ustedes y a todas sus familias. Bien, comenzamos entonces la clase de hoy, quinto básico. Y el tema de la clase es tejidos. El objetivo de la clase es reconocer y explicar que en los seres vivos las células se pueden organizar formando tejidos. Primero, ¿qué distingue a esta escultura, ¿cierto?, de este deportista? ¿Qué es lo que va a diferenciar la escultura del deportista? Que si bien es cierto, está haciendo, ¿cierto?, el mismo deporte. ¿Qué será? Que la escultura no es un ser vivo. Sin embargo, el deportista sí lo es, ¿cierto? Entonces, todos los organismos que van a ser un ser vivo van a estar formados por una única unidad funcional, estructural y reproductiva, como lo mencionábamos en la clase anterior. O sea, que van a estar formados por células. Y también dijimos que estos organismos podían ser unicelulares, o sea, formados por una sola y única célula, o podían ser multi o pluricelulares, formados por muchas células. ¿Ya? Si pudiéramos ver cómo es el cuerpo humano por dentro, sería así más o menos. Tendríamos una persona, ¿cierto? Y podríamos ver sus distintas capas, ¿cierto? Distintos sistemas, como el sistema musculoesquelético, el sistema sanguíneo, donde están todas las venas, el sistema nervioso, donde están todos los nervios, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, como se ve acá, ¿ya? Entonces podríamos visualizar, ¿cierto?, todas las estructuras que forman parte de este organismo, o sea, los sistemas, de los sistemas los órganos, de los órganos, ¿cierto?, los tejidos, y así hasta más adelante. ¿Dónde crees tú que están las células en el cuerpo? Si podemos visualizarlo de esta manera, ¿cierto? ¿Dónde creen ustedes que estarían las células en el cuerpo? Estarían las células, ¿cierto?, formando parte de cada tejido que compone los órganos que forman parte de los sistemas que estaba mencionando recién aquí. ¿Por qué crees tú que habrán células en el cuerpo humano? Porque dijimos que todo ser vivo, como en el caso nuestro los seres humanos, van a estar formados por células. ¿Cómo se organizan las células en los seres vivos formados por muchas células? En este caso estaríamos hablando de la organización de las células en un organismo pluri o multicelular. Si se fijan acá, tenemos un tejido en el cual podemos observar distintos tipos de células. Tenemos estos de acá, estos otros tipos de células de este lado, y acá tenemos otros tipos de células diferentes. ¿Ven? Entonces, el tejido, que es lo que representa esta imagen, primero va a ser un conjunto de células del mismo tipo que van a cumplir una función específica. ¿Ya? Entonces, de esta manera tendríamos, ¿cierto?, lo que significa un tejido. Esto de acá es un tejido formado por diferentes, ¿cierto?, por muchas células que van a ser del mismo tipo y van a cumplir una función específica. En esta otra imagen, las células que van a formar los diferentes tejidos en los humanos van a ser las siguientes. Vamos a tener acá, por ejemplo, en el brazo, si sacamos acá, vamos a tener tejido muscular. El músculo está formado por tejido muscular.
y las células podrían ser los miocitos. En este otro lado tenemos el esófago, que forma parte del sistema digestivo. Es un órgano del sistema digestivo. Tendríamos acá, ¿cierto?, las células que lo van a estar formando. Después aquí tendríamos en este sector, ¿cierto?, en la parte abdominal, la grasita, ¿cierto?, la grasa abdominal. La grasa abdominal forma el tejido adiposo y las células se conocen como adipocitos. ¿Ya? En esta otra zona tenemos acá que apunta a las arterias y las arterias forman parte del sistema circulatorio y en este caso sería el tejido, la sangre. ¿Ya? La sangre es uno de los pocos tejidos que tienen que es un fluido, ¿cierto? Pero que a pesar de ser un fluido contiene elementos sólidos como son las células de la sangre, que son los glóbulos blancos encargados de las defensas de nuestro organismo, glóbulos rojos encargados de transportar cierto oxígeno y dióxido de carbono a través de la sangre, y el plasma, perdón, las plaquetas que son encargadas de la coagulación de la sangre. Tenemos de este otro lado, ¿cierto? Acá en los huesos vamos a tener tejido óseo. Y el tejido óseo va a estar formado por células que se conocen como osteocitos. ¿Ya? Luego, en la parte de las articulaciones, la unión de la zona de los huesos en la articulación está formado por cartílago. ¿Ya? Y aquí tendríamos células cartilaginosas. Si se fijan, cada parte de nuestro cuerpo va a estar formado por agrupaciones de células que van a formar tejidos, y esos tejidos a su vez van a formar órganos que a su vez forman parte de los sistemas y estos sistemas en conjunto al organismo completo. Aquí tenemos una imagen de microscopía real sobre los miocitos, las células musculares. Aquí tenemos otra imagen real de las células de los osteocitos. Y en este caso, vamos a hablar ahora de las células que forman los diferentes tejidos en las plantas. Recordemos que las plantas también son seres vivos. Tenemos acá un árbol, ¿cierto? Una parte de un árbol con un corte transversal, ¿cierto? Y vamos a tener acá diferentes tejidos. Primero vamos a tener el tejido epidérmico. Al igual que en nuestra piel, tenemos la epidermis. El tejido epidérmico es lo que va a estar cubriendo, ¿cierto?, la zona de las hojas. Y en esa zona del tejido epidérmico tenemos los estomas, que son los que le permiten hacer una respiración o intercambio gaseoso a la planta, que lo hace a través de las hojas. ¿Ya? Estos son los estomas. Luego tenemos el tejido meristémico o meristemático, que es el tejido embrionario. ¿Qué quiere decir esto? Que ese tejido lo vamos a encontrar en las zonas donde hay crecimiento en las plantas. Es común encontrarlo, ¿cierto?, en las zonas extremas, donde van a estar saliendo los brotes de la plantita, en este caso de este árbol, o también lo podemos encontrar en las raíces. ¿Ya? Tenemos otro tejido que es el parénquima, que es la parte ya interior de la hoja. Tenemos el tejido epidérmico que va a estar delimitando, así es como la piel de la hoja, ¿cierto? Y el parénquima, que es la parte interna, va a estar al interior del epidérmico. Luego tenemos, ¿cierto?, otro tipo de tejido, el suber, que es la parte ya más externa, y tenemos el tejido conductor, que es por donde va a transitar, ¿cierto?, los fluidos que vienen de la absorción del agua y nutrientes a través de las raíces. Van a subir, ¿cierto?, por estos conductos que se forman el tejido conductor. Ahora les toca a ustedes. Las imágenes muestran células y tejidos de animal y vegetal. Escriba la palabra tejido y la palabra célula donde corresponde. Por ejemplo, tenemos acá un grupo de varias células, en este caso de células nerviosas. Por lo tanto, a esto se le denomina tejido. En cambio, si tenemos una sola y única célula nerviosa, esto sería una célula. Ahora les toca a ustedes. Esta imagen, ¿a qué corresponderá? Recuérdense que la vimos en la clase pasada. Si hay una sola y única, sería célula. Muy bien. Pero si esta misma está agrupada en muchos más, sería, como en esta zona, sería tejido. En este caso, también tenemos una sola y única célula.
y que al agruparse puede formar en este caso un tejido. Este otro también es una agrupación de varias de estas células. Por lo tanto tendríamos tejido y célula. Como práctica independiente responderán las siguientes preguntas. Esta es de la clase 3 en la página 56 de Cuadernillo Aptus. Recuerda que si no lo tienes, puedes pausar el video y copiar las preguntas en tu cuaderno de ciencias y resolverlas. Pregunta 1. ¿Qué es una célula? La clase pasada explicábamos, ¿cierto?, que era una célula y ahora al comienzo de la clase también lo recordamos. ¿Qué es un tejido? ¿Qué tipos de organismos pueden tener tejidos? ¿Por qué no hay tejidos en un ser vivo formado por una célula? Estas dos preguntas son cruciales. Ojo con esto, les voy a dar una pequeña ayudita. Cuando hablamos de organismos que pueden tener tejidos, nos referíamos, había dos tipos de organismos, el que era unicelular, formado por una célula, y el que era pluricelular. Si yo tengo claro qué es un tejido, entonces puedo entender qué organismos son los que van a poder tener tejidos. Si son los unicelulares o los pluricelulares. ¿Ya? Y a su vez, al responder esta de acá, ¿cierto? Puedo responder la número 4, que me dice, ¿por qué no hay tejidos en un ser formado por una célula? Vuelvo a insistir, si tengo claro qué es un tejido, tengo clarísimo entonces por qué un organismo formado por una sola célula, o sea, un unicelular, no puede formar tejidos. Y ahora les toca a ustedes con la tarea. Dice, observa la siguiente imagen y luego responde las preguntas. Tengo aquí una vaca, una chinita o catita, un perro y un caracol. Pregunta A. ¿Qué estructuras tienen en común con nosotros los seres vivos presentados en las imágenes? ¿Qué estructuras tienen en común? A las estructuras yo me puedo referir a si tienen extremidades, si tienen ojos, si tienen, por ejemplo, boca, si tienen estómago, si tienen corazón, si tienen sistema nervioso. ¿Se entiende? Cualquier estructura. ¿Cuáles de ellas tienen en común con nosotros? Después, ¿qué partes o estructuras piensan que conforman a cada uno de los seres vivos que se muestran? Y escríbelas. ¿Qué partes o estructuras piensan que conforman a cada uno de los seres vivos que se muestran? ¿Ya? Entonces tengo que determinar cuáles son las estructuras en común entre todos y cierto que son representativas de un ser viviente. Perdón. Luego, ¿cree que ese tipo de partes o estructuras son comunes para todos los seres vivos? Expliquen. Y por último, ¿por qué estiman que es importante conocer cómo se organizan las diferentes estructuras presentes en los seres vivos? Y justifiquen. También en esas estructuras, como estábamos hablando en esta clase sobre las células y los tejidos, también forman parte de estas estructuras. Así que tengo que considerarlas para mi respuesta. Observen la siguiente situación y resuelven. Entonces tenemos acá un pequeño cómic donde dice, ¿qué observa, profesora? Una muestra de piel de Susana. ¿Quieres verla, Carlos? Oh, ¿qué son? ¿Qué son estas? Y acá tenemos lo que son. La estructura está aumentada cerca de 1000 veces su tamaño original. ¿Qué estructura piensa que observó Carlos a través del microscopio? Fijémonos bien. ¿Son muchas? ¿Muchas? ¿Qué cosas? Entonces, ¿qué estructura observó Carlos a través del microscopio? Si tuviese que hacer una analogía entre lo observado por Carlos y la estructura de una casa. Analogía se refiere a una comparación. ¿Ya? ¿Cuáles de los siguientes elementos escogerían y marquen con un ticket? Entre lo que observó Carlos y los elementos de una casa. Ojo con eso. ¿Ya? Y voy a marcar cuál de estas es lo que yo creo que es la alternativa. Y por último, ¿qué importancia le asigna la observación en la ciencia? Y expliquen. Esto me lo van a mandar ustedes a través de su apoderado al Messenger por Facebook, ¿ya? Van a recordar, sacarle una fotito y ponerle el nombre y el apellido a su tarea.